porque yo soy vuestra madre, ella nos da de la paz. La cosquillola, que te ama todo el ribalto, y el dragón trata de devorar la palabra del Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Quería compartir este video con ustedes para poder esclarecer algunas cosas del último video que puse de Carlo Acutis. Que, bueno, como ya les había dicho, cada cosa que nosotros escuchemos, sea un sueño, profecías, lo que sea, nosotros tenemos que ponerlo en discernimiento a la luz del Espíritu Santo y no darlo como un hecho absoluto, porque realmente la única verdad absoluta la tiene Dios, ¿no? El día que Él desee mandar al final, por más fechas que tengamos, por más cerca estemos a la fecha, Dios siempre tiene la última palabra, ¿no? Eso primero que nada. Segundo, quiero esclarecer algo muy puntual, que cuando se habla de un santo de la Eucaristía, cuando se habla del gran milagro, tiene que ser un mártir. Entonces, de repente pensar de que Carlo Acutis puede ser el santo que estaba en la fecha del gran milagro, no coordinaría, porque tendría que ser mártir de la Eucaristía, y Carlo Acutis no era mártir de la Eucaristía, ¿no? Es un santo de la Eucaristía por su amor a la Eucaristía, pero no murió en martirio. Entonces, eso es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El padre, este sueño que nos había contado de la madre de Carlo Acutis había sido el padre Jim Blount en su homilía. Bueno, eso es lo que yo vi y lo compartí con ustedes porque me pareció algo bastante interesante a tener en cuenta. Puede ser que se refiera al aviso, ¿ok? Pero lo que siempre tenemos que hacer es encajar, unir las profecías, ¿no? O sea, no guiarnos solamente de una, sino tratar de que todo tenga un sentido, ¿no? Uniéndolo todo, ¿no? Entonces, si nos vamos a los puntos de Garabandal, yo les había comentado de que me habían dicho que de repente no se toma mucho en cuenta, no por el hecho de que lo que se dijo de Garabandal no sea cierto, ni que la revelación sea falsa, sino es que hay cosas que se dijeron, que las niñas dijeron, pero que ellas no dijeron directamente, ¿no? Una recopilación de datos. Pero hay unos datos, hay unos datos que sí les puedo asegurar que ellas dijeron. Y es que el aviso tiene que ser el mismo año del milagro, porque Mariloli le dijo a un sacerdote que el aviso puede ser 3 semanas o 3 meses antes del gran milagro, ¿no? Y esto lo confirmó Jacinta, como les había dicho, en una entrevista y en un libro, ¿no? Donde José Zavala le hace esta entrevista, ¿no? Y asegura de que el milagro y el aviso son ambos el mismo año. Entonces, tenemos claro que ambos tendrían que ser el mismo año. Y les voy a presentar a continuación los datos que dieron las niñas como para encajar, ¿no? Ahora, yo sinceramente, como les había dicho, yo no creía, bueno, hasta ahora yo no encajo a que el aviso sea este año por lo que dijeron en Garabandal, ¿no? Que tendría que ser el milagro en abril, entonces antes hubiera tenido que ser, bueno, ya pasó abril, no fue el milagro y antes hubiera tenido que ser el aviso. Pues encajar todos los datos de nuevo, ¿no? Entonces les voy a presentar nada más el orden para que lo tengan en cuenta, pero sin antes volver a remarcar esto, que nosotros no tenemos la última palabra. Podemos tener los datos, todo ordenado, podemos encajar, entrelazar todo, como para tener una idea, ¿no? Una idea de cuándo esto podría suceder. Pero voy a volver a remarcar lo más importante, sino es que nosotros tenemos que estar preparados en cualquier momento, porque Dios nos puede llamar antes del aviso, incluso el día de mañana podemos de repente ya no estar en esta vida. Entonces, lo más importante de esto es la preparación espiritual. Es lo más importante, no más que saber la fecha. Pero no por nada nos han dado las señales de la fecha cercana, porque pues esa urgencia y de reparación realmente es muy importante. El video que yo hice hace más de un año y les quería compartir para las personas que no lo han visto. Empecemos con el milagro. Sabemos que Conchita de Garabandal conoce la fecha del gran milagro y ella dará a conocer al mundo entero 8 días antes.
Don Francisco Sánchez Ventura, quien era un testigo ocular de las apariciones de Garabandal y escribió algunos libros sobre estas impresionantes apariciones, nos dijo que sería el gran milagro un jueves del 8 al 16. Don Francisco Sánchez Ventura era también misionero de las apariciones de Peña Blanca. También difundió sobre los mensajes, ya que vivió los éxtasis del vidente y sabía que esta también era una aparición real. Ok, miren, Don Francisco Sánchez Ventura entonces es quien escribió, como les dije acá en el video, varios libros de Garabandal. Y en esta foto, como ustedes pueden ver, Don Francisco Sánchez Ventura, que era un fiel difusor de las apariciones de Garabandal, también creía en Peña Blanca. Él incluso estuvo en varias apariciones, ¿no? Él fue testigo de esta aparición de Peña Blanca y creía fielmente en Peña Blanca. Y sabía que las dos apariciones están bastante unidas. Entonces, esa es una de las pruebas que a mí me gustaría demostrar a la gente que cree en Garabandal, que Peña Blanca y Garabandal están muy unidas. El principal difusor de las apariciones de Garabandal en esa época era peregrino de Peña Blanca durante las apariciones, testigo presencial. Y eso es algo muy importante que une ambas apariciones, ¿no? Entonces acá vemos los libros que hizo Don Francisco Sánchez Ventura de Garabandal, y acá lo podemos ver en la foto de la derecha junto a la imagen de la Virgen. Esto es en la capilla de Peña Blanca, en el santuario del Monte Carmelo de Chile. Y acá está con Miguel Ángel Poblete, ¿no? Como pueden ver ustedes. Entonces, ambas apariciones están muy, muy conectadas entre sí. Además, no solamente por eso, sino Miguel Ángel Poblete llegó a conocer a Mary Loli. Sigamos. También difundió sobre los mensajes, ya que vivió los éxtasis del vidente y sabía que esta también era una aparición real. Conchita dijo en una ocasión que el gran milagro era entre los meses de marzo, abril o mayo. En otra oportunidad dijo que sería entre abril, mayo y junio, descartando entonces junio porque al comienzo no lo mencionó y marzo porque no lo volvió a mencionar. El padre Gustavo Morelos dijo que el gran milagro no sería en mayo, quedando así abril. El doctor Antonio Yagüe publicó en su Facebook en el año 2014 un post donde dijo que él había revisado documentos de la Madre Nieves y donde salía el relato de una señora francesa que contaba un muchacho que decía que recibía visiones, había ido y diciendo por ahí que el gran milagro sería en agosto. Sin embargo, Conchita dijo que no, que sería en abril. Bueno, este tipo de cositas, por ejemplo, de que una persona dijo que había escuchado que Conchita dijo tal y tal cosa, es a lo que yo me refería, ¿no? Cosas que a veces de repente no se pueden confirmar al 100%, mientras otra de las videntes no lo corrobore, ¿no? No, o sea, como que tratar de no guiarnos quizás de lo que se dijo y que les pareció escuchar, pero sí es importante tomarlo para conectarlo, a ver si cuadra con la demás información, ¿no? ¿Qué es lo que hice cuando hice este video? Se dice que el gran milagro coincidirá con la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía. Ahora tenemos que tener en cuenta que se han mencionado muchos datos que las niñas dijeron y puede haber sido sacado de contexto, y esto se da en el caso del santo mártir de la Eucaristía. Tenemos a San Pancracio, de 15 años, que murió decapitado en defensa de Jesucristo. San Tarcisio, un niño de 12 años, que murió llevando la Santa Eucaristía a sus hermanos encarcelados. Y San Estanislao, quien murió a los 48 años celebrando la Santa Eucaristía. San Pancracio se celebra el 12 de mayo, San Tarcisio el 15 de agosto y San Estanislao el 11 de abril. Ahora, según el padre Materne Lafineur, según unos jóvenes franceses, Conchita dijo lo siguiente: el milagro se llevará a cabo en la fiesta de un joven mártir de la Eucaristía. Era un muchacho que llevaba la comunión a cristianos perseguidos. Sus compañeros de juego, al verlo pasar, trataron de obligarlo a participar en sus juegos. Cuando se negó, lo apedrearon a muerte y escaparon. Un soldado cristiano que pasaba por allí se llevó su cuerpo.
Esto se publicó en el libro La estrella en la montaña en la página 121. Entonces, este testimonio nos da a entender qué sería San Tarcisio. Pero cuando vamos a su fecha, la fiesta de San Tarcisio se celebra el 15 de agosto, una fecha que no cuadraría si tenemos en cuenta que el milagro podría darse en abril. Ok, acá una pequeña pausa, ¿no? Esto es lo que dijo este sacerdote en el libro, pero ahí es cuando de repente el sacerdote pudo interpretar mal y dio algunos datos adicionales que de repente no caen exactamente con la otra información que se dio. Por eso, en este caso, como no cuadraba con la anterior información que se había dado de abril y todo esto, entonces yo descarté de que sea este santo mártir de la Eucaristía. Es así como de repente hay que analizar mucho los terceros que dijeron que se dijo de Garabandal, ¿no? Sin embargo, San Tarcisio se celebraba en los años 60 el 26 de abril. De hecho, la Iglesia no conoce una fecha que tenga que ser San Tarcisio entre las fechas del 8 y 16 de abril. O sea, ya para ir a términos muy exactos, citan San Tarcisio en esa época se celebraba en abril, entonces sí hubiera podido coincidir, pero como se habían dado ya dos fechas del 8 al 16, siendo el 23 que se celebraba San Tarcisio, entonces eso lo descartaba como el santo mártir de la Eucaristía. Y ahí vienen unos datos más. Por tanto, San Tarcisio quedaría descartado. Otro dato que se nos dio es que no sería español y su nombre terminaba en E-O-A-O. Eso es lo que nos dijo Conchita. Y podríamos deducir que San Estanislao sería el santo mártir de la Eucaristía al que Conchita se refería. Si revisamos el calendario litúrgico del año 2023, abril cae Pascua, del 8 al 16, no podría ser este año el gran milagro. Pero si revisamos el año 2024, el jueves 11 de abril cae precisamente la fiesta de San Estanislao, un jueves 11 entre el 8 y 16. Por tanto, el santo mártir de la Eucaristía sería San Estanislao. En el libro La estrella de la montaña se dijo también que en el día del gran milagro la misa se podría celebrar en negro, es decir, una misa requiem, del ritual romano de Pablo VI. Estas misas en requiem se pueden celebrar cualquier jueves, menos jueves santo, tríodo pascual o la cuaresma. Entonces podemos reconfirmar que en el año 2024, el jueves 11 de abril, el día de San Estanislao, no cae en Jueves Santo. Bueno, ¿a cuántos les habrá pasado cuando sacaban estas fechas de que caía a la perfección en el 2024, ¿no? Que sea el 11 de abril, jueves singular, no Semana Santa, y el santo San Estanislao. Ahora, como esto no se ha dado, ya se descarta que sea este año, según siguiendo todos los puntos de Garabandal, ¿ok? No otras revelaciones o no lo que Dios al final pueda hacer, sino es que siguiendo exactamente lo que dice Garabandal, ya no quedaría para el 2024. Entonces ya pasaría hasta el 2028, que cuadrarían más las fechas que el mismo 2026 o 2025, que es un año impar, no tiene que ser un año par. Entonces, pues aquí ya fallamos en esta fecha, porque a pesar de que cayó así a la perfección, no era voluntad de Dios para este año, ¿no? Entonces, bueno, o para esta fecha, el gran milagro, ¿no? Entonces así es como de repente nosotros podemos unir tantas cosas, no tantos datos, y pueden encajar así súper perfecto. Pero al final de repente nos equivocamos y no es, ¿no? Pero por eso siempre decimos que son fechas probables, no 100% seguras, ¿ok? También se nos dijo en el libro Garabandal del padre François Tunner que el gran milagro coincidiría con un importante acontecimiento de la Iglesia. En la revista Needles, Conchita nos dijo: es un hecho singular en la Iglesia que ocurre en contadas ocasiones y que nunca ha sucedido en mi vida. No es nada nuevo ni extraordinario, sencillamente es algo raro, como la definición de un dogma, algo que afectará a toda la Iglesia. Ocurrirá el mismo día del milagro, no como consecuencia de este, sino por pura coincidencia. 1974. Esto fue lo que nos dijo Conchita.
Entonces, no se trata de una canonización o de un día de una proclamación del dogma de la Santísima Virgen, porque como dijo Conchita, nunca ha sucedido en mi vida. Si nos damos cuenta, Conchita nació en el año 1949 y durante su vida hubo una proclamación del dogma mariano de la Asunción de María Santísima y diversas canonizaciones. Es por esto que no se refiere a una proclamación de un dogma mariano. Entonces podría ser probablemente la unión de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa, porque Conchita también dijo en el libro Garabandal, en la página 159, será verdaderamente un día eucarístico y sacerdotal, también un día por excelencia de la unidad de los cristianos. Ok, este sí es un punto bastante importante, ok, porque finalmente se va a unir la Iglesia Ortodoxa a la Católica, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Va a ser una unidad de los cristianos, entonces se descarta que sea la proclamación de un dogma mariano, como por ejemplo el dogma de la corredentora. ¿Y por qué? Porque el dogma de la corredentora será después, con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es lo que creo, según lo que he podido interpretar, porque todavía faltaría a que Rusia se convierta, ¿no? Y entonces ahí sí se proclamaría el quinto dogma mariano, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, María Corredentora, algo que hasta el día de hoy no se ha proclamado. Desde varios pontificados antes esto no se ha hecho, ¿no? Entonces, y al día de hoy se ve súper difícil. Entonces, la señal, del milagro que va a coincidir, o sea, el día del milagro va a coincidir con muy probablemente la unión de la Iglesia Ortodoxa con la Católica. Y de hecho ya me han estado, por ejemplo, comentando algunas cosas en los videos de que los ortodoxos están viendo están teniendo como que los ortodoxos se van a unir a la Iglesia Católica. O sea, esto es algo que va a suceder y realmente va a ser algo muy grato para la Iglesia, porque va a haber por fin una unidad, no para estar todos felices y contentos cada uno en su lugar, pero no, va a ser la Iglesia Ortodoxa que va a regresar a la Católica, ¿no? Va a regresar. Entonces eso va a ser un importante acontecimiento que no va a ser la proclamación de un dogma. Ahora me gustaría compartir con ustedes la visión de un gran milagro que tuvo Miguel Ángel Poblete, el vidente de Peñablanca, que probablemente podría ser el mismo gran milagro de Garabandal. Miguel Ángel, como en varias ocasiones, recibe la comunión visible y enseguida recorre el santuario por entre los fieles, mostrando la sagrada forma. El asombro de los peregrinos es notable. Luego la señora bendice imágenes y rosarios, mientras los presentes entonan el Ave María. Tras un instante Miguel Ángel dice: el sol se convierte en mujer, y la luna bajo sus pies tiene como corona con 12 estrellas. El sol gira, danza alrededor. Hay un espantoso gemido, llantos, flaqueza de muchos. Veo a la señora y a 3 niños, Francisco, Lucía y Jacinta. Veo Peñablanca cubierta de rayos de colores, como fuegos artificiales. Luego se oscurece. Veo la luna como plata. Un arcoíris danza, tirando chispas. Luego vuelve a girar. Veo verde y azul. Veo llanto y gemidos y mucho arrepentimiento. Así va a ser la gran señal. Veo a Coba de Iría. Veo a la señora. Veo a un sacerdote y todos exclaman: es un milagro parecido al de Fátima. Golpeándose el pecho piden perdón, incrédulos y creyentes. Ya, miren hermanos, esta es la visión que tuvo Miguel Ángel Poblete del Gran Milagro, donde vio obviamente a la mujer vestida de sol, o sea, explicó lo que podría ser el Gran Milagro, ¿no? Esas imágenes que ustedes ven del sol que yo puse aquí y que a mí me encanta es el milagro que se vio en Peñablanca, ¿no? El sol danzando. Ese es uno de los milagros característicos de las apariciones marianas, ¿no? Entonces, esto quedó grabado y muchas cosas más de Peñablanca que la verdad es que son impresionantes.
Y Miguel Ángel Poblete vio el gran milagro, ¿ok? Cabe resaltar que el gran milagro se verá en varios santuarios del mundo. El que ocurrirá en Peñablanca y Garabandal tienen más o menos una semana de distancia, ¿ok? Y él vio en el gran milagro a los tres pastorcitos, ¿no? A Jacinta, Francisco y Lucía, ¿no? Vio a los tres, vio a la mujer vestida de sol y vio un sacerdote. Entonces yo aquí puse unas letritas que ustedes me imagino vieron, el padre Andreu, puse como con signo de interrogación, porque cuando Miguel Ángel Poblete dijo que vio un sacerdote, y yo decía, bueno, en Garabandal se habló del padre Andreu, ¿no? Se habló del padre Andreu y lo que pasaría al final con él. Entonces, entonces se dijo que se encontraría su cuerpo incorrupto, ¿no? Y muy probablemente él sea el sacerdote que Miguel Ángel vio en el gran milagro, ¿no? Y obviamente la gente cuando vea todo esto, la gente se llenará de temor, pero no un temor de miedo, de que puede causar el maligno, ¿no? Sino un temor santo, ¿no? Un temor de... imagínense si en Fátima parecía como que el sol se les iba a venir encima, entonces pues este acontecimiento será pues bastante impactante para la humanidad, ¿no? Después del gran aviso, claro, porque eso también será un impacto bastante fuerte, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta cómo vamos uniendo, acá yo estoy uniendo estas dos apariciones, que desde el comienzo con don Francisco Sánchez Ventura nos demuestra que realmente ambas apariciones están muy, muy conectadas. Garabandal nos dice que Rusia se convertirá después del gran milagro. Y quisiera mencionar que en Peñablanca se dijo que habría una aparición en Moscú. Sí, la Santísima Virgen se aparecerá en Rusia. Y probablemente esta conversión de Rusia tenga que ver también con la aparición de la Santísima Virgen en Moscú, que podría estar relacionada muy probablemente al gran milagro. Esos son los mensajes que se dieron en Peñablanca. Nuestro Señor estará en Moscú, pero antes vendrán muchas persecuciones y muchos cataclismos. Alabado sea nuestro Señor. Depende de ti y de Peñablanca que reconozcan Garabandal, porque habrá una señal, una gran señal en el cielo de Chile, una mujer que dirá estas palabras en español: de La Salet a Maciabel, de Maciabel a Cova de Iría, de Cova de Iría a Garabandal, de Garabandal a San Damiano, de San Damiano a Peñablanca y de Peñablanca a Moscú. ¿Te vas a aparecer en Moscú? No te van a recibir muy bien. ¿Que te recibirán más bien que aquí? ¿Y cómo sabes, ¿Y cuándo aparecerá eso? El 11 de febrero. Todos van a poder verlo, crédulos e incrédulos, y ahí aparecerá la hostia con sangre, con la cara de nuestro Señor. Este milagro hay para Garabandal. Ya, a ver, se mezclan aquí dos cositas porque era un solo diálogo, pero hay que tener bien en cuenta esto, que Garabandal se dijo que Rusia se convertiría después del gran milagro. ¿A consecuencia de qué? De que también habría una aparición en Rusia, ¿no? Y esto se anunció en Peñablanca. La Santísima Virgen se aparecerá ahí, y esto probablemente, como ya lo he mencionado 1.000.000 veces en mi canal, probablemente esta aparición en Rusia tenga que ver con la conversión de Rusia y el triunfo de su Inmaculado Corazón, ¿no? Y un milagro que habló para Garabandal, bueno, dio una fecha de 11 de febrero de Nuestra Señora de Lourdes. La Santísima Virgen sí dio algunas fechas exactas que se cumplieron en Peñablanca, tanto en esos tiempos como, bueno, las que se están por cumplirse, ¿no? 11 de febrero, el día de Nuestra Señora de Lourdes, habrá un milagro para Garabandal. Y ahí aparecerá la hostia con sangre. Aparecerá una hostia con sangre con la cara de nuestro Señor. Esto es algo que tendría que suceder en febrero, que no está diciendo que sea el gran milagro, sino un milagro que tendría que suceder, ¿no? Vamos a ver qué más. Con la cara de nuestro Señor. Este milagro hay para Garabandal. Habrá una en Moscú.
Los fieles la recibirán, pero las autoridades no. Lo clásico, no hay nada distinto, ¿no? Siempre que hay una aparición en diversas partes del mundo, los más reacios a aceptar esta aparición son las diversas diócesis, ¿no? Los obispos, ¿no? Habrá una aparición en Moscú. Por los fieles seré bienvenida, pero por las autoridades no. Durante la aparición perdí muchas frases debido a la cantidad de peregrinos que se dio cita en ese día. En un momento dado nombra los lugares de apariciones y sus respectivos videntes. Anuncia que se aparecerá a 3 niños en Moscú. La Virgen llegará a Moscú. Nuestro Señor es... Bueno, entonces el último dato que se da más específico es que se le va a aparecer a 3 niños en Moscú. ¿Ok? Esta fue la aparición que todavía no se ha dado y que se va a dar en un futuro, pues, ¿no? Estará en Moscú, pero antes vendrán persecuciones. Ahora, la Virgen ha llegado a Moscú, la Virgen peregrina de Peña Blanca, pero son dos cosas distintas. La Virgen está hablando de una aparición mariana, ¿no? Allá en Moscú. Muchas persecuciones, problemas en la iglesia e muitos cataclismos. No momento da renúncia do Papa Bento XVI, entramos no fim dos nossos tempos. Foi o que o Tom disse há bocado. Que ele disse... I read a book on Fatima by Thomas Walsh. I read it at night before going to sleep. Eu li-o à noite antes de adormecer. I read half one night and I read the rest of the book the second night. And when I finished reading that book, a very special grace happened to me. I began to cry and cry and cry over all the sins of my life. And then after I cried very hard, I turned out the light. In the darkness, another light came on like that and went away. I think it may have been my guardian angel to tell me very good. And so the next day, I picked up the book on Garabandal. And many things started happening very fast in my life. I went back to America and I started restudying everything all over again. I found out that it'd be very interesting. And it would happen at 8:30 p.m. on a Thursday night and will last about 15 minutes. That's true. Isso é verdade. But here's some more true things. Mas It will be the greatest public miracle in history. The sinners will convert. Here's something you may have never heard. The people who are there will see the glory of God and not die. And they won't die due to a very special grace. Now, here's something that I have found out traveling, that most people are totally ignorant of and don't have the slightest idea of what is about to happen before the miracle. Everybody's heard there's going to be a great warning from God before the miracle. Warning from God that everybody will have a personal judgment and they will see themselves as they really are before God. It will change the conscience of the world. But what they don't know, and it's amazing that it's not talked about because a lady spoke about it several times. Here's what's going to happen before the warning. One day, suddenly and unexpectedly, communism led by Russia will overrun Europe. People will run everywhere screaming. Rivers will turn red with blood. The churches will be closed and no masses will be allowed. The priests will have to go into hiding. That takes place before the warning. And when things are at their very worst, God will then send the warning. The Pope, whoever he is, this one or what, will go to Moscow. And then when he returns or on the way back, will suddenly and unexpectedly will be this great tribulation of communism led by Russia. Este es un punto importante que muchos nos acordamos siempre, ¿no? El viaje del Papa a Moscú. Sería la primera vez que un papa viaja a Rusia y esta sería una señal así inminente de que el aviso viene, ¿no? So we're told that there will be a revolution in the Vatican.
Lowly told two priests that I know personally, he told them that the warning would come in an even-numbered year. I've also learned that the month of the miracle will be in April. The warning and miracle will be in the same year. So that means the warning and the miracle will both be in an even-numbered year. I spoke with a gentleman Eu falei com in Massachusetts. em Massachusetts. He has a radio program that works with a lot of priests that are promoting the Divine Mercy. He knows all kind of things that are going on. You know, I was talking with him. He brought up something I never thought of. Said that he knows the pastor in Massachusetts that Mary Lowly had when she was still alive. That the pastor told him one time that Mary Lowly said, Father, I can't remember right now whether Our Lady said 3 weeks or 3 months. Eu não me lembro. She said the warning will come either 3 weeks or 3 months before the great miracle. Ela disse. Finalmente, hermanos, quería compartir con ustedes un mensaje importante de la Santísima Virgen en Peña Blanca, donde ella nos indicó a partir de cuándo... Ok, antes de ir a este mensaje de Peña Blanca, que también lo considero importante, esta es la información que yo les contaba, ¿no? Que Mary Lowly dijo que no estaba segura de si era 3 meses o 3 semanas antes el aviso antes del milagro. Entonces, cuando se nos dio la información de que iba a haber un año de diferencia entre el aviso y el milagro, no es que tengan un año exacto en que ocurra el aviso y luego el milagro, sino que dentro de un año podía ser cualquier tiempo de distancia, pero no más de un año. Entonces, esto confirma que Mary Lowly dijo que el aviso sería 3 meses o 3 semanas antes. Y como les digo, se reconfirma con Jacinta en la entrevista a José Zavala en su libro que ambos serían el mismo año, ¿no? Entonces así es como vamos uniendo estos datos y pues vamos cayendo en lo que realmente podría suceder. ¿Cuándo empezaría la ira de Dios? Es un mensaje de Peña Blanca, ¿sí? Viernes 20 de abril de 1984. La cólera de Dios vendrá muy pronto, finalizado el Año Santo. Ok, entonces en Peña Blanca se dio un dato muy importante que lo uní a Garabandal, obviamente, porque se habla de que la cólera de Dios, o sea, la ira de Dios empezaría terminado el Año Santo. El Año Santo que se ha proclamado, el que viene, es en el año 2025, ¿ok? Y el Año Santo dura un año, ¿ok? Finalizado el Año Santo es el 2026. A partir de ahí inicia la ira de Dios. Entonces, a mi entender era que el aviso y el milagro tendrían que haber sucedido antes del 2026 y que cuadraba perfecto esto en el 2024 para que a partir del 2026 empiece la ira de Dios, pues, ¿no? Los últimos años de la gran tribulación. Entonces, bueno, ese era mi entender antes. Ahora las cosas cambian porque no ha sucedido todavía este año, ¿no? Entonces, considero que no consideraba dentro de la ira de Dios el aviso y el milagro. Yo lo entendía como netamente el castigo, los últimos años del reino del anticristo. Pero si tomamos toda la gran tribulación como el inicio de la ira de Dios, entonces tendría que ser terminado el 2026, ¿no? Y ya los últimos años ya sería, entonces se colocaría para el 2028. Entonces, esto era lo que les quería compartir. Creo que aquí termino el video. Sí. Ok, entonces como dije al final, es una recopilación para poner en discernimiento, para estar preparados. Sí, y se dan cuenta, este video lo puse hace más de un año, pero siempre he dicho lo mismo, porque es muy delicado asegurar algo, ¿no? Entonces siempre he dicho, sin embargo, solo Dios tiene la última palabra, ¿ok? Entonces, era lo que quería compartir con ustedes, hermanos.
A ver, hermanos, voy a hacer un último análisis de los datos que se nos dieron en Agrabandal. ¿Ok? Sabíamos que ya, según todo lo que se nos dijo, el 2024 caía a la perfección. Pero no podemos analizar el año 2025 porque es un año impar. Así que nos vamos al año 2026. Y nos vamos a abril. Como vemos, el 11 de abril no cae jueves. Ahí ya hay un dato impreciso en Garabandal. ¿Ok? Ahora recordemos quién nos dio el dato de jueves. Nos lo dio don Francisco Sánchez Ventura, que tendría que ser jueves y estas fechas podrían variar desde el 8 hasta el 16. ¿Ok? Pero más adelante sabemos que la fecha exacta sería 11, ya que sería el día de San Estanislao. Y como vemos aquí, no cuadra el 11 sábado de abril. ¿Ok? Así que vamos al siguiente año, que sería el 2027. No podemos analizar porque es un año impar y nos vamos al 2028. Como podemos ver acá, el 11 de abril no cae jueves y cae martes. Y encima cae Semana Santa. Recordemos que no podía caer en Semana Santa, sino antes o después, ¿ok? Así que acá tampoco cae a la perfección los datos que se nos dio en Garabandal. Si no los tomamos en cuenta, entonces nos vamos al año 2030, ¿ok? A ver, el año 2030, ustedes van a poder ver que en el año 2030 que 11 sí cuadra en jueves, ¿ok? Sería el día de San Estanislao y a la vez del Papa Leo I, ¿no? Entonces, aquí sí vuelve a cuadrar los datos que se nos dieron en Garabandal, porque el 2030, el 11 de abril, no es Semana Santa, miren. Santa es del 14 al 20 de abril. Entonces, esto quiere decir que Semana Santa es después de el 11, el jueves 11, la fecha que supuestamente, según lo de Garabandal, debería ser el milagro. ¿Se dan cuenta, hermanos, que los únicos años donde cuadran todos los datos son el 2024 y el 2030? Yo sinceramente creo que el 2030 es un año muy lejano para que esto se dé, porque los acontecimientos se ven muy cerca. Entonces, mi pregunta para ustedes es ahora, ¿debemos tomar todos los datos que se dio en Garabandal para poder encajar la fecha del milagro? ¿Ustedes creen que Dios haya movido las fechas, vaya a adelantar o haya extendido el tiempo? Con esto, hermanos, yo quisiera guiarme de un último mensaje que les había comentado, un mensaje que directamente sí dio a la Virgen, a diferencia de los mensajes que se dio en Garabandal. Y este es el siguiente mensaje que ya les compartí en este video, que terminado el año santo, empieza la ira de Dios y el año santo es el año 2025. Entonces, hermanos, ¿ustedes qué opinan? ¿Nos debemos regir de todos los datos que se dieron en Garabandal? ¿O puede ser que haya algún error en lo que se dijo de los datos que brindaron las niñas en Garabandal? Bueno, era lo que quería compartir con ustedes para que nos demos cuenta que no todo lo que se dice necesariamente tiene que cumplirse al pie de la letra, porque si Dios considera que Él debe mandar antes la purificación para el mundo, lo va a hacer. Y los datos no son siempre muy precisos. Así que bueno, esta era la recopilación de toda esta información para tener en cuenta, para discernir. Si ustedes conocen otras revelaciones más así importantes que podamos conectar, pues ahí vamos uniendo todo, pues, ¿no? Todos vamos aportando algo. El doctor Antonio Yagüe nos ha aportado mucha información importante. Es que nosotros hay que saber escuchar, ¿no? Hay que saber escuchar para, como dicen, ¿no? Por ejemplo, de este video, si a ustedes no les parece algo, tomarán lo bueno, desecharán lo malo, ¿no? Pero siempre esto es un llamado al discernimiento, ¿ok? Acá no les estamos diciendo, por ejemplo, vayan y hagan esto o vayan y no hagan esto, ¿no? Como ya lo comenté en otro video que hice sobre esto de las misas, de que se debe sí seguir asistiendo a misa, ¿no? Pero pues son libres, Dios nos dio el libre albedrío de creer o no en las revelaciones privadas y ponerlas en discernimiento con suma prudencia, ¿no? Entonces espero que este video, para las personas que ya lo hayan visto, le haya recordado un poco, refresque un poco la memoria y pues dejemos
la fecha del aviso en las manos de Dios. Ahora solamente preocupémonos en realmente crecer espiritualmente, prepararnos, ¿no? Prepararnos, y no solo espiritualmente, ¿no? También físicamente, los sacramentales que son tan importantes, el escapulario morado, las medallas, todo lo que la Virgen nos pidió tener en nuestras casas, ¿no? Para estos últimos tiempos. Era lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. Palabra del Señor.